La legalización de la marihuana es un tema que divide opiniones. A nivel internacional existen distintos casos que permiten el cultivo y consumo de la hierba. Uruguay se convirtió en referente mundial al ser el primer país en el que la producción y venta de la marihuana es controlada por el Estado. En Corea del Norte ni siquiera es un debate y no se legisla al respecto, por lo tanto no está penalizado. En Holanda el cultivo y posesión de marihuana es castigado, pero se puede consumir en lugares conocidos como coffee shops. Sobre el tema, ¿qué sucede en México? El PRD propuso reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para que un mayor de edad pueda aportar hasta 30 gramos de marihuana para consumo personal, para que la hierba sea clasificada con valor terapéutico y de uso médico, también para permitir el cultivo en caso de pobreza extrema, así como el control sanitario de estupefacientes, que pasaría de la Secretaría de Salud Federal a las Secretarías de Salud estatales. En Jalisco, el diputado local del PRD, Enrique Velázquez, propuso la Ley de Atención Integral del Consumo de Cannabis, con la que se permite el consumo de hasta 150 gramos para uso medicinal, siempre y cuando haya una enfermedad terminal o crónica degenerativa, y de 30 gramos para uso personal. Pero esto no implicaría un permiso para comercializar ni distribuir la marihuana. La propuesta de ley contempla la creación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Al respecto, la Secretaría de Salud, Jalisco, se pronunció y dijo que la iniciativa no tiene argumentos sólidos para ser legalizada. Durante el mes de septiembre de este 2014, será una consulta pública sobre la despenalización de la marihuana en Jalisco. Será organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y costará 624,000 pesos. Y aunque esta consulta no es vinculante, será un instrumento interesante de participación ciudadana que se va a utilizar de manera previa a la discusión en el Congreso del Estado. Para platicar acerca de eso, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Miguel Arámbula. Bienvenido, Miguel. Ricardo, amigos, auditorio, buenas noches. Bienvenido, Gonzalo Ibarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también bienvenido, Rodrigo Cornejo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. A ver, así a grosso modo, ¿qué les parece la propuesta del PRD de ampliar la cantidad de marihuana que uno puede portar y en todo caso también que se legalice la siembra y también que se utilice para tratar alguna enfermedad terminal en Jalisco? Pues bueno, este es un debate que lleva mucho tiempo y muchos años en otros países, incluso en Inglaterra, en Reino Unido, quiero decir. El gobierno mandó hacer un estudio en el cual los resultados fueron que se recomendaba la despenalización de la marihuana, incluso de algunas drogas más, para combatir los efectos del crimen, del crimen organizado, combatir el tráfico ilegal de estas sustancias y además poder comenzar a regular la marihuana y los efectos de la marihuana más bien como un problema de salud que como un problema de delincuencia. Entonces, que a México llegue este tema un poco tarde, desgraciadamente después de esperarnos a que en Estados Unidos se trate el tema, siendo que nosotros tenemos este problema con bastantes años y una guerra contra las drogas disparada y una cantidad de víctimas alarmante, es lamentable que hasta ahora estamos comenzando a meternos a debatir este tema y la verdad es que se está haciendo a nivel político sacándole un poquito la vuelta, ¿no? La verdad es que no ha habido madurez, creo, al menos de legisladores o incluso de los ejecutivos para entrar al tema de manera directa. ¿Qué es el asunto, no? La postura de la Secretaría de Salud deja muy claro que el Ejecutivo no le va a entrar a un tema como este. Así es, en teoría es un tema espinoso porque los políticos no quieren hacer una declaración unívoca en un sentido o en el otro, para no parecer o excesivamente rígidos en el tema, por si es que hay un clima político que posibilita esta discusión de manera más vigorosa, o a favor expresamente de criminalizar este enfoque de la política pública que, en primer lugar, a mí me parece que lo importante de que este debate se suceda es que por primera vez la política pública se va a centrar en el usuario consumidor de la sustancia y no en un enfoque de seguridad, que es un enfoque que a través de todo el espectro político ya ha sido juzgado como un enfoque dañino y aparte un enfoque extremadamente costoso. Desde institutos liberales como el Cato Institute en Estados Unidos hasta expresidentes como Enrique Cardoso y Ernesto Zedillo
han condenado de manera bastante fuerte el enfoque que no integra al sistema de salud como una parte toral de la discusión. Esto es decir, que no podemos tratar a los usuarios como si fueran criminales, porque es un enfoque que no da resultados ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo, y aparte hace que los usuarios sufran desproporcionadamente los efectos de lo que puede ser visto como desde un consumo recreativo hasta alguien que simplemente no puede con una adicción y necesita ayuda del sistema de salud para desprenderse de ella. A mí me parece que es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, habrá que ver si la discusión no padecerá de los defectos de la discusión política en general en el estado de Jalisco, que es que sea un nivel muy pedestre, que se vuelva o la moralina o la raja política, ¿no? Nosotros estamos a favor de la marihuana porque somos muy progresistas, o la marihuana vista como la raíz de todos los males sociales, que ninguno de los dos enfoques es el correcto. Miguel. Pues como abogado, bueno, desde mi punto de vista estoy a favor de esta ampliación de la despenalización de la marihuana, que es lo que se viene haciendo, y creo que es interesante recalcar cuál es la diferencia entre lo que es legalización y lo que es despenalización, que me encontró en redes sociales el debate y la gente se confunde. No, despenalizar es, tú puedes portar y si te detiene alguna autoridad con ella, bueno, pues no incurres en ningún delito. Mas no es permitido el tráfico, la venta y la compra de la sustancia. Entonces hay que aclarar ese tema de lo que es la despenalización y lo que es la legalización, que es muy distinto. En ese sentido, pues estamos siendo un poco hipócritas, ¿no? Porque legalizamos el consumo, pero pues la marihuana se va a producir por el Espíritu Santo. Exactamente, es como un niño que le vendes tabaco, ¿no? El niño de 15 años va a comprar tabaco, es ilegal que le vendas tabaco. Pero si detienes al niño afuera con el tabaco, no le puedes juzgar, no lo puedes imputarle algún delito. Está despenalizado. Es más o menos a lo que van. Digo, ¿cómo vas a conseguir la marihuana? Ya sabrás tú de dónde la consigues de una manera ilegal, mas no es un delito que tú la aportes. Leía la iniciativa de Enrique Velázquez y se me hace muy interesante que ahora las personas que, si te detienen con 30 gramos o menos de marihuana, no van a iniciar un procedimiento penal en tu contra, una averiguación previa, sino que el Instituto Jalisciense contra las Adicciones te va a enlistar en valga la redundancia, en un listado de las personas que consumen esta sustancia tóxica, para que no sean tratados como delincuentes, sino que sean tratados como enfermos, como adictos, y tengan un tratamiento acorde a su enfermedad. Bueno, así lo ven ellos. Claro. Y ahí, a ver, por lo que hemos visto esta semana, que apenas tiene una semana que oficialmente se presentó, aunque el debate desde que se anunció la iniciativa tiene por lo menos, pues que serán unos 5 meses, ¿creen que hay las condiciones políticas y la madurez a la que se refería Rodrigo para que hoy podamos ver una iniciativa como esta aprobada así? Bueno, madurez no hay. Hace años que yo no veo madurez en el Congreso de entrada, ni entre el Congreso y el Ejecutivo. El hecho de que el Congreso el Ejecutivo se meta hasta el Congreso como si fuera su casa, ya le quita bastante madurez, ¿no? Y a nivel político, pues bueno, si un año antes de las elecciones, cuando se están perfilando a todo el mundo porque quieren ser candidatos para algo, salen con un tema o salen contra un tema, pues definitivamente no hay mucha madurez, ¿no? Un punto que quería mencionar también, y algo que comentabas ahora, era que creo que es importante que en esta iniciativa, y si en algún momento se llegase a aprobar, debe incluir que se permita la siembra de esta planta, así como siembran otras plantas para las riumas o el tecito para otra cosa. Se va a permitir en casos de enfermedad, eso sí está especificado en la iniciativa. En caso de la enfermedad, tú vas a registrar, te van a entregar una licencia, una credencial del Instituto contra las Adicciones. 5 plantas, ¿no? Exactamente, 5 plantas por persona. Digo, hay que ver qué plantitas y qué plantotas, ¿no? pero me agrada la idea que haya una licencia la cual se puede revocar y puedes incurrir en delito si no cumples la normatividad que el Instituto contra las Adicciones te pide para poder sembrar la planta. Entonces, ¿tú no ves madurez política? ¿Ustedes algún pronóstico con respecto a esta iniciativa? Pues me parece que puede padecer de una especie de exceso de cautela de los actores políticos en rumbo a las elecciones, de nadie querer decir algo demasiado nocivo o querer
ser punta de lanza en el debate, a menos de que o no se vean posibilidades políticas o realmente tengan la seriedad de asumirse como una fuerza progresiva o no, y estar claramente a favor o en contra de la despenalización, que no es nada más que una ampliación de derechos eventualmente, ¿no? En el tema de una progresividad, de no tratar de criminalizar a los usuarios. Me parece que si el PRD tuviese valentía en Jalisco, tendría que dar una posición más clara, pero sus fuerzas políticas no le dan para ello. Yo veo luz verde a la iniciativa, yo creo que sí puede caminar, ya en Jalisco es permitido portar hasta 5 gramos, entonces quienes dicen que no, bueno, tienen que saber un poquito de derecho para ver que en Jalisco ya puedes portar la marihuana sin que sea un delito y simplemente una ampliación al porcentaje de estos gramos. Y en el ámbito político creo que es un tema que los otros factores, no solo el PRD, han recibido muy bien y se han manifestado a favor del debate. Entonces esperemos que progrese, igual no llegue a los 30, pero llegará a los 15, 20. Algo es algo. Bueno, veremos si se negocia y veremos si hay voluntad para negociar. Por lo pronto, lo que ha dicho Enrique Velázquez es que lo que le interesa es que se debata el asunto, lo que da una pista de que negociación política para que se apruebe hoy. Y además, por lo que decía Gonzalo, de que prácticamente el Congreso es una ventanilla de trámites del Ejecutivo y el Ejecutivo ya fijó postura tras del Secretario de Salud, pues va a estar un poquitito difícil. Mama Rosa, después de esta pausa, el traslado de sus chiquillos para acá y el traslado de ella a Guadalajara. De eso platicamos. Regreso aquí en Ángulos. Otro tema de actualidad que ha acaparado la atención es la, primero, detención, así se anunció, de Mama Rosa, la titular de un albergue en Zamora que tenía por lo menos 600 niños albergados en ese lugar que se llama La Gran Familia, de los cuales se dice que 200 eran jaliscienses y han sido trasladados durante este fin de semana 48 a Guadalajara. El sábado, un hijo de Mama Rosa dijo que la PGR no le iba a fincar cargos y el día de hoy se confirmó que la PGR ha dicho que no tiene facultades cognitivas para enfrentar un proceso penal, pero además ya tiene deficiencias físicas y mentales, por lo cual exonera a Mama Rosa de cualquier responsabilidad penal y en todo caso se va a investigar si hay otros responsables de los presuntos delitos que se cometieron en el albergue de La Gran Familia, como presuntos abusos sexuales por parte de algunos mayores de edad que seguían viviendo en ese albergue que en teoría era para menores. Esta noticia también se suma a el hecho de que Mama Rosa está en un hospital privado de Guadalajara, fue trasladada la madrugada de este lunes y ya con la noticia oficial de que ha sido exonerada. ¿Qué les ha parecido el caso hasta ahora? El manejo mediático por una parte y el impacto real en la vida de estos niños. Pues a mí me parece que en primer lugar el manejo mediático le pintó el espectro de discusión a la opinión pública. Es decir, que el procurador Murillo Karam sale y hacen uno de estos anuncios pues bastante bien planeados, ¿o no? Pues bastante, o sea, hay un script tras el anuncio en donde se hace un poco un escándalo mediático atizando la discusión, en tanto que se hace un operativo tal vez desproporcionado hacia un albergue que había asumido algunas funciones que con la desintegración social de Michoacán tal vez se explicaba su existencia debido a esta ausencia no solamente del Estado de Derecho, como así dicen muchos, incluso los autodefensas. A mí me parece que habría que salir de ese discurso y el hacer evidente que así como hubo deterioro del Estado de Derecho, hubo el deterioro de muchas cosas mucho más básicas, como garantías sociales mínimas, en tanto que había había una baja posibilidad de tener un futuro con pocas garantías sociales como un menor de edad. Y este albergue es parte de muchos esfuerzos, como lo hemos visto también en albergues de Alcohólicos Anónimos o albergues que aquí en el mismo estado de Jalisco existen, en donde podemos ver que personas se suben a los autobuses para pedir dinero para albergues para drogadicción. Todos estos albergues perviven en un ambiente de opacidad, en donde es muy difícil saber exactamente bajo qué criterios y lineamientos operan, cómo tratan a los pacientes en este caso, y hay una medicalización de la condición de estas personas, como si tuvieran algo malo dentro de ellas, pues son el lumpenproletariado de la sociedad y alguien tiene que cuidar de ellos.
A mí, al principio, sin saber de la existencia de este albergue, mediáticamente me costó mucho trabajo saber por qué personajes como Lidia Cacho, Enrique Krause, también Lorenzo Meyer se arrojaron casi a priori con columnas a favor de Mamá Rosa. Después me causó un poco más de suspicacia ver que Vicente Fox y compañía también se arrojaron a su defensa y de hecho ya dijeron que va a haber una reapertura del albergue de Mamá Rosa con dinero de los Fox, ¿no? Entonces a mí me costó trabajo entenderlo, pero sí hubo omisiones y actos gravísimos, condenables. El problema es que hay tanto ruido mediático que es difícil saber por qué, al menos para mí. Sí, porque además la tipa era dos cosas, o solo una de esas dos, o bruja para un sector, una bruja mala, malvadísima, que corrompió a menores o permitió la corrupción de menores, y para otros era, hombre, Santa Teresa de Calcuta se quedaba corta. Pues yo creo que este es un caso más de donde el gobierno es candil del Congreso con las reformas y oscuridad de su chamba. Lamentablemente, los niños que estaban ahí, y las personas que estaban ahí, debieron haber estado protegidos de alguna manera por el gobierno. Me refiero al gobierno del Estado, gobierno a nivel federal. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno protegiendo a estos chavos? ¿Dónde están las inspecciones? ¿Dónde están las verificaciones? Ahí se me hace que se la sacó muy bien, se puso el guarache antes de espinarse el gobierno y salió a decir que la culpa era de ellos. Como digo, y queriendo recordar un caso que no es lo mismo, pero sí tiene ciertas líneas similares, la guardería ABC, donde sucedió una tragedia por falta de verificación de parte de las instituciones del gobierno. Pues bueno, aquí tenemos lo mismo, ¿no? El gobierno echando la culpa a un particular, a un albergue, de algo que ellos debieron de haber estado vigilando, debieron de haber estado supervisando. Y si así está el albergue de Mamá Rosa, que está protegido, o que en cierta manera es apoyado por mucha gente de dinero, la opinión pública, ¿cómo han de estar los albergues olvidados en las diferentes ciudades del país? Eso es bastante preocupante, entonces creo que hay que echarle un ojo también a los demás. Y ahí sumarle a lo que dices que también hay responsabilidad por parte del Estado de Jalisco, ¿no? Que por lo menos 200 niños de acá se han enviado porque el Estado ha declarado que incluso aquí no hay capacidad para atender a esos niños. Es una renuncia que es tristísima. Sí, claro. Mira, yo, Ricardo, cuando me enteré de esta noticia, estaba en la oficina y por ahí vi Mamá Rosa detenida. Yo soy egresado del Cervantes y me sonó mucho el nombre y enseguida empecé a ver muchos contactos. Oiga, no, Mamá Rosa era la que apoyábamos en el Cervantes y la que llevaba a los niños a cantar al coro. Y bueno, sí, les platicaba que yo tengo una foto donde aparece Mamá Rosa en mi primaria y el Colegio Cervantes le daba buenos donativos para apoyar este albergue. Niños venían aquí a Guadalajara a convivir con nosotros y bueno, pues nosotros creíamos que era todo de color rosa, ¿no? Un albergue muy bonito, muy padre, muchos apoyos tanto de particulares, de la institución de los maristas. Ahora me entero que de muchas instituciones más también hubo muchos apoyos de Vicente Fox o de otros políticos. Rafa Márquez también, que es zamorano, apoyaba esta casa hogar. Entonces, pues no me atrevería yo a juzgar si es culpable o no. Ya murió Karam, dijo que hay 6 personas detenidas y bueno, acusadas de abuso sexual, entre otras cosas. Y a Mamá Rosa pues nos dice que es inimputable, ¿no? Ya por la edad y por los trastornos psicológicos por la edad que tiene. Pero, exacto, pero no dice si es culpable o no. O sea, que es inimputable no la exonera de culpabilidad. O sea, eso hay que tenerlo muy en claro. Habrá que esperar las averiguaciones correspondientes, si hay pruebas en contra de esta señora, si en realidad todo el sistema de la casa hogar estaba inmiscuido en los delitos o únicamente ciertas personas que trabajaban ahí eran quienes participaban en estos actos. Entonces no me animaría a juzgar hasta adelantado, bueno, hasta que las autoridades... La prueba que sí hay, la más clara, es que es un abandono en parte del gobierno. Esa prueba para mí es clarísima. No, definitivamente. Las condiciones... renunció a una de sus responsabilidades como Estado, claro, y se lo echó a un particular y lo olvidó. O sea, no lo supervisó ni hizo su chamba. Bueno, o sea, aquí en Guadalajara tenemos el caso de la Ciudad de los Niños, es algo similar, o sea, es particular y recibe niños que, bueno, que el Estado no tiene la solvencia para mantenerlos. Lo que sí es claro allá es la calidad de vida que tenían. O sea, están viendo los videos y las fotografías de las habitaciones, de los baños. Y tú dices, ¿cómo es posible que el gobierno de Michoacán debería de estar yendo a revisar estos lugares y ver que los niños vivan en condiciones
o mínimo en condiciones para poder vivir o para poder dormir. Y vemos ahorita los videos y las fotografías y son lugares verdaderamente asquerosos, o sea... Y pues también que pervive la pregunta del por qué actuar ahora, ¿no? Incluso hay periodistas que dicen que tienen crónicas de 20 años de antigüedad, en donde ya habían consignado, si bien no abusos tal vez, las precarias condiciones en las que se vivía ahora. Esa es la interrogante que a mí me queda, ¿no? Si hubo algún momento político en el que valió la pena actuar ahora, si tiene que ver con la especie de reconstrucción gubernamental que se quiere hacer creer existe en Michoacán, o por qué solamente se actúa hasta ahora, ¿no? La Procuraduría General de la República, al parecer, no ha dado algún paso que se salga del script, en tanto que no actúa en momentos inconvenientes. Todo lo contrario. A mí la interrogante que me queda es ¿qué tanto se puede ser diletante en una especie de crisis social en la que se había bien detectado esto, porque esta investigación no viene de hace poco tiempo y donde ya existían al menos indicios de que esto estaba sucediendo? Un albergue que tenía por lo menos 60 años operando y efectivamente Alina García Barba de Notisistema hace 20 años documentó, yendo de Guadalajara a Zamora, las condiciones en que estaban en ese albergue. No cambiaron muchísimo en estos 20 años y la cosa es que efectivamente apenas ahora la autoridad que renunció a su chamba de dar a estos niños la calidad de vida que necesita su situación precaria y que la dejó en manos de esta mujer, pues pateando el balón y además dejando impune un asunto de facto sin siquiera ponerlo en manos de un juez. Vamos a una pausa. Después de la pausa, imágenes impresionantes de Vice News con respecto a la forma en que explotó el avión que fue impactado por un misil en Ucrania y qué provocó eso. Se lo contamos. Ya estamos de regreso en Ángulos. Un misilazo a un avión que volaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur ha sido la noticia internacional de la semana por las implicaciones que tiene, por dónde ocurre y por cómo ocurre arriba del cielo de Ucrania. Bueno, le vamos a presentar este trabajo de nuestro equipo de producción en donde se da cuenta de lo que ha pasado hasta el momento en estos últimos días y al final usted verá algunos testimonios que Vice News recogió de los pobladores de las dos zonas donde cayeron los cuerpos y los restos de este avión. Le advertimos que las imágenes de al final, que son las de Vice News, son fuertes para que usted las tome con discreción. La incógnita sobre el derribo de un avión de Malaysia Airlines en territorio ucraniano continúa, particularmente porque el lugar donde cayó la aeronave es una zona de conflicto con Rusia. La pregunta frecuente de la opinión pública es, ¿quién atentó contra el vuelo MH17 que partió de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur? El gobierno ruso acusa a los ucranianos, particularmente a la autoproclamada República de Donetsk. Por su parte, Ucrania acusa a Rusia. El tema toma relevancia internacional por el conflicto armado que hay entre ambas naciones. En ese sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, John Kerry, aseguró que según investigaciones de su país, el derribo de la aeronave fue provocado por separatistas prorrusos que operan en Ucrania y habrían utilizado un sistema de ataque proveniente de Rusia. Lo cierto es que el incidente ocurrió el pasado jueves 17 de julio y a la fecha, no hay observadores internacionales en el lugar a pesar de que el levantamiento de cuerpos ya terminó y tampoco se han encontrado las cajas negras del avión que contiene información sobre el vuelo en el que iban 298 personas. Vice News recogió testimonios de habitantes del lugar donde cayó el avión. Todo empezó con el zumbido de un avión. Después hubo una explosión. Cosas empezaron a caer. Había una nube negra grande en esa dirección, hacia Grabovo. Las alas y la parte principal del avión probablemente explotaron. Pero aquí los cuerpos comenzaron a caer desde el cielo, en los techos, en los jardines. Los cuerpos comenzaron a volar hacia mí.
Esa es mi casa, hacia allá. Después los cuerpos giraban y comenzaban a caer sobre mí. Creí que había bombas. Él pensó lo mismo también. Pensé que comenzarían a explotar. Esas imágenes revelan algo que no sabíamos o que ningún medio había reportado. En realidad, al momento en que el misil impacta al avión, es cuando empiezan a caer los cuerpos de las 298 personas que viajaban en este vuelo, 15 de ellos tripulantes, por cierto, prácticamente 200 holandeses y al menos 100 investigadores del VIH que iban a una convención anual que cambia de sede cada año y que en esta ocasión iba a ser en Australia. Esa es una realidad que hoy Vice News nos permite desde Nueva York transmitir. Muchas gracias a Martina Beltroni, supervisora de producción de Vice News en Nueva York, y también al director de comunicación Jake Goldman por permitirnos transmitir estas imágenes para ustedes aquí en Canal 44. Y les transmitimos no por morbo, sino para dimensionar la tragedia y para dimensionar una parte, un ángulo que no se había mostrado en los medios de comunicación. ¿Qué les parece? Primero, esto que vemos ahora y por otra parte, lo que ha desatado a nivel internacional. Hoy hubo ya una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Pues es una, en la primera dimensión más inmediata que nos permiten leer las imágenes, es una tragedia humana terrible, ¿no? Esto muestra que en lo que se conoce como la neblina de la guerra es altamente probable que civiles salgan lesionados o muertos. Lo hemos visto en todos los conflictos, pero en conflictos asimétricos como lo hay entre estas guerrillas prorrusas y el gobierno federal en Kiev. Lo que nos muestra es que hay, en primer lugar, una falta de respeto enorme, egregia, hacia la vida humana. Porque el gobierno estadounidense, en primer lugar, revela que ya había habido más de una docena de vuelos militares que habían sido derribados por las milicias prorrusas, cosa que no habían revelado antes. De repente ya sale toda esta inteligencia de espionaje militar, comprobando mágicamente que habían sido los prorrusos quienes habían derribado este vuelo, cuando ya se habían perdido muchas más otras vidas antes de esto y nadie había dicho nada. En segundo lugar, las consecuencias geopolíticas rápidamente es que Occidente vuelve a ver el conflicto que ya era completamente invisible. Todos los días se pierden vidas en ciudades como Donetsk y en las áreas controladas por los rebeldes prorrusos hay fuego de mortero, bombardeos y aeronaves que son derribadas todos los días y nadie había dicho nada y ahora por fin Occidente se ve forzado a voltear la mirada a este conflicto que tiene unas consecuencias que están a las puertas de Europa. Así como lo vimos en los Balcanes en 1990, otra vez hay una guerra en Europa, en el este de Europa, y parece que nadie tiene el respeto por la vida humana como para cortar de tajo con un conflicto que no se ve que vaya a terminar pronto. Pues creo que es lo que pasa cuando los gobiernos les entregan armas de manera irracional a los rebeldes. Lo mismo está sucediendo en Siria. Gobiernos externos entregando armas a rebeldes, personas que las utilizan a discreción, lamentable, como dices, la neblina de la guerra es terrible. Lo deseable sería ver a los gobiernos sentados tratando de encontrar una solución, pero parece que va a ser algo difícil. Yo lo veo aberrante, es siempre triste una pérdida humana, y no justifico, pero ¿por qué a los civiles, no? O sea, el problema puede ser político, militarizado, pero sí es impresionante el ver que un vuelo de civiles haya sido afectado, gente como tú, como yo, que no tiene pues, nada que ver con esto, no está involucrada, no es ni siquiera parte de este conflicto, y digo, no se justifica, ¿no? Que diga, ay, son soldados, sí, pero no tengo palabras para expresar, digo, la situación que está sucediendo ya, y no es ajeno a lo que también puede suceder aquí en México, ¿no? O sea, vaya manera de atraer la atención internacional, ¿no? Ahora, un aspecto importante es que una periodista de Russia Today, la corresponsal en Londres, renuncia porque dice que esta cadena estaba manipulando la información, y esta cadena fue la primera que corrió la versión de que los aviones de Malaysia Airlines y de Putin eran muy similares. Pero tú, Rodrigo, decías, ¿y por qué un grupo armado, que ya Obama ha dicho que ha recibido esas armas por parte de Rusia, iba a disparar contra el avión de Putin?
Pues a mí me parece que en primer lugar el Kremlin ha subestimado los alcances y la fuerza de los rebeldes que está financiando y que está armando. Me parece que si hay una batería militar del tamaño de una BKU, que es una batería militar bastante pesada con capacidad de derribar de Boeing, un avión Boeing, es bastante probable que estas personas hayan tenido que saber operar un radar de manera cabal. Si alguien puede operar una batería antiaérea sin saber leer a cabalidad un radar, puede derribar un avión pensando que es un transporte militar. Lo que no tiene nada de sentido es esta guerrilla informática y propagandística que se está llevando entre Oriente y Occidente, por así decirlo, en tanto que, por ejemplo, había algunas ediciones al artículo de Wikipedia desde una dirección de Internet del gobierno ruso, de una agencia manejada por el gobierno ruso, que sustituyó una edición que decía: el avión ha sido derribado por los rebeldes prorrusos. Y de repente fue sustituida que el avión había sido derribado por el gobierno federal de Kiev. Lo que me parece, no más allá de vergonzoso y condenable, sino asqueroso, es que haya políticos sentados en las sillas presidenciales, Pietro Poroshenko, John Kerry y Obama, discutiendo de geopolítica mientras sangre corre en el traspatio de Europa. Eso es lo que me parece más terrible. Y mientras los muertos siguen así como los vimos, trasladados ya, pero sin entregarse siquiera a los familiares. Bueno, será el reinicio de la Guerra Fría, lo abordaremos en otra ocasión aquí en Ángulos. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Miguel. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Quédense en Canal 44 y el 31.2 en Los Ángeles.